Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión, a la sesión correspondiente a la jornada del martes 6 de octubre de 2020 del Tercer Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Ayer ya tuvimos una jornada maratoniana desde las 9 de la mañana hasta más allá de las 9 de la noche con ponencias de todo tipo, del ámbito del derecho fundamentalmente, pero también del ámbito de la educación una, dos decenas de comunicaciones, que ahí sí que se dio un espectro amplísimo de todas las posibilidades y manifestaciones de la innovación docente, la mejora educativa, que a fin de cuentas es lo que nos reúne en este congreso. Esta previa inauguración, esta previa presentación, va a dar paso a un panel compuesto por tres catedráticos de universidad con una trayectoria dilatadísima y con un reconocimiento y un prestigio internacional sobradamente contrastado. Daremos paso a continuación a este panel 5, compuesto por el profesor Vicente Garrido, la profesora Eva Andrés y la profesora Remedios Sánchez Ferriz. No quiero tampoco pasar la oportunidad sin comentar las prevenciones que estamos indicando desde el principio de este congreso, y es que la celebración del mismo, al realizarse en esta situación de pandemia y tener que realizarlo en formato webinar, responde también a la necesidad de indicar que este acto está siendo grabado, está siendo emitido en la plataforma Blackboard y con posterioridad será subido a YouTube, en la que ya pueden encontrar las sesiones de ayer para aquellos que no han podido seguir las intervenciones muy interesantes, me permito decir, de los ponentes y profesores ayer invitados. Así que, hecha esta prevención, si cualquiera de los asistentes desea intervenir tanto en el chat como compartiendo el micro o la cámara, levantando la mano con la aplicación tal y como aparece ahí abajo, se le puede dar paso sabiendo que su imagen y su audio será tratado en cuanto que emitido. Hecha esta prevención también, vamos a dar paso ya al panel 5. Ya veo que el profesor Garrido está en la sesión. Sí, vamos a convertirlo en moderador para que pueda intervenir. Muy bien, pues ya están los tres ponentes disponibles, tanto el profesor Garrido como la profesora Andrés como la profesora Remedios Sánchez Ferriz. Así que vamos a dar paso a la presentación de este quinto panel inaugural de la sesión de la mañana del 6 de octubre de 2020. Para presentar al primer ponente, al profesor Vicente Garrido, podríamos también usar gran parte de la sesión, porque su trayectoria es dilatadísima, así que, si me permite, le acotaré y haré una presentación breve de sus larguísimos y amplios méritos. Vicente Garrido Mayol es un jurista valenciano, abogado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Está vinculado desde su creación al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana y ha sido presidente del mismo durante más de 10 años, de 2003 al 2016, y anteriormente había sido consejero de dicha institución. Es fundador de la revista española de la Función Consultiva y preside la Fundación Profesor Manuel Broseta, así como ostenta la dirección de la Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano. Y además es uno de los 8 fundadores del Club de Encuentro, que presidió entre 1992 y 1994. Sus líneas de investigación, también amplísimas por su dilatada trayectoria, podemos circunscribirlas a la organización territorial del Estado, a la responsabilidad patrimonial de la Administración, la técnica normativa, la función consultiva y la defensa de los derechos fundamentales. Dentro del ámbito del derecho constitucional, pocos aspectos ha dejado sin tratar debido a su amplísima trayectoria. Como mérito adicional y honores que ha recibido a lo largo de su trayectoria, podemos destacar que ha sido condecorado con la Cruz de Orden con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en 2016, y con la distinguida de primera clase de esta orden en 2002. Por supuesto, es autor de decenas de publicaciones científicas y ponente en un cuantioso número de congresos, tanto nacionales como internacionales. Hecha esta presentación, cuando quiera, profesor Garrido,
le doy paso para que pueda iniciar su intervención. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y le escuchamos. Jorge, ¿se me oye bien? Un poquito bajito, pero... Tengo el altavoz al máximo, pero trataré de que se me oiga mejor. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por haberme invitado a este tercer Congreso Internacional del Derecho a la Educación, la innovación docente y la mejora educativa. Muchas gracias personalmente a Jorge Castellanos por su amable presentación y por haberme invitado a participar, ya digo, en este tercer congreso. Yo a él sí que estoy seguro que va a tener una dilatada y larga trayectoria profesional en el ámbito del derecho constitucional, estoy seguro de ello. Y él fue el que me sugirió el tema de mi ponencia para el día de hoy, que es hablar sobre el plurilingüismo en la educación. Sabéis que en el ámbito educativo es en el que se observa una mayor sensibilidad en el tratamiento de la cooficialidad lingüística, pero antes quiero recordar que la vigencia de diversas lenguas en España pues justificó en su momento su reconocimiento constitucional. Primero, en el preámbulo de la Constitución, al proclamarse que la nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y a todos los pueblos de España en sus culturas, en sus tradiciones, en sus lenguas y en sus instituciones. Este preámbulo se atribuyó su redacción al profesor Enrique Tierno Albán, al viejo profesor. Pero también en el artículo 3, ya en el articulado de la Constitución, se dice que, tras expresar que el castellano es la lengua española oficial del Estado, se dice que las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Bueno, esta previsión no es una novedad en el constitucionalismo español, por cuanto que ya en la Constitución de 1931 se reguló en términos parecidos a los de la vigente Constitución, cuando proclamaba en su artículo 4 que el castellano es el idioma oficial de la República, que todo español tiene obligación de saberlo y del derecho a usarlo sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias y regiones, se decía en la Constitución de la Segunda República. Y también se decía que, salvo lo que dispongan leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. En la actualidad y en desarrollo de decisiones constitucionales, los distintos estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas contienen previsiones de las comunidades autónomas con lengua propia o con lengua cooficial, con el castellano, pues contienen previsiones sobre el régimen de cooficialidad lingüística y sobre su incidencia especialmente en dos ámbitos, en el de la función pública por una parte y por otra en el de la educación. Se trata de normar el uso de las lenguas locales. Se trata de que el uso de las lenguas locales no se pierda y no quede circunscrito al ámbito exclusivamente doméstico. Bien, pues como decía, en el ámbito de la educación es donde mayor sensibilidad se ha observado en el tratamiento de la cooficialidad lingüística. Tanto el Tribunal Constitucional, porque se han generado pues diversos conflictos o encontronazos, digamos, en materia de cooficialidad lingüística en el ámbito de la educación, y esto ha comportado la intervención primero del Tribunal Supremo y después
del Tribunal Constitucional. Veo que el audio no es bueno, me dicen, y yo la verdad es que tengo buen timbre de voz y trato de gritar, de elevar la voz, pero ya más no puedo porque mi garganta además ya no da para más. No sé qué hacer para que se me escuche mejor. Simplemente voy a continuar. No se preocupe. Bueno, pues continúo. Pero de esta jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha venido a establecer pues unas pautas. En primer lugar, ha dicho que corresponde a los poderes públicos organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio. En segundo lugar, ha establecido el derecho a elegir centros de educación obligatoria en que ésta se imparta en una determinada lengua, que es un derecho de configuración legal. Profesor Vicente Garrido está teniendo problemas con la conexión, está reconectando, esperemos unos segundos y volverá a continuar su exposición. Les comento que el audio en efecto no está siendo bueno, yo le estoy dando al máximo. Ahora, ya ha vuelto el profesor Vicente Garrido. Adelante, Vicente. Que me había ido. Sí, No sé. había saltado la conexión. Ya. Bueno, pues no sé dónde me había quedado, pero estaba hablando del Tribunal Constitucional y estaba diciéndoles que el sistema educativo español está descentralizado, como es sabido, que las competencias en materia de educación están repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, que al Estado le corresponde la regulación del derecho a la educación, en tanto que se trata de un derecho fundamental, y la regulación de las condiciones de obtención, expedición, homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas de desarrollo del artículo 27. Y a las comunidades autónomas pues le corresponde el desarrollo del sistema educativo. Bien, a efectos de clarificar los distintos conceptos que se manejan en el ámbito de la cooficialidad lingüística educativa, creo que es interesante distinguir entre lo que es la lengua curricular, la lengua vehicular, la lengua de expresión social y la lengua institucional. Esta distinción es ciertamente relevante a efectos de discernir los eventuales problemas, incluso la eventual discriminación en los usuarios de la lengua. Una lengua es curricular cuando su enseñanza en tanto que idioma se introduce en el plan educativo, en el currículo docente, como una asignatura más. El estatuto de la lengua vehicular es, sin embargo, el eje sobre el que pivota en buena parte la articulación del modelo lingüístico de enseñanza, como veremos a continuación. La lengua vehicular es aquella en la que se desarrolla la función educativa. Esto es, la lengua que sirve de canal de transmisión de los conocimientos establecidos en el itinerario curricular de las asignaturas estrictamente lingüísticas. Es la lengua en la que se enseñan las matemáticas, las ciencias o la educación física, por poner un ejemplo. Por su parte, la lengua de expresión social sería aquella cuyo conocimiento suficiente permite a la persona manifestar sus propios pensamientos y deseos en la sociedad en que vive. Y finalmente, la lengua institucional es aquella en la que se expresa la administración educativa. El Tribunal Constitucional ha fijado posición al respecto. Hay muchas sentencias que tratan sobre esta cuestión. Por un lado, ha dicho que el español es lengua curricular, lo que es consecuencia directa del deber constitucional de conocimiento de esta lengua. El español, el castellano, dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Lo curioso es que aquí le llamamos castellano y en otros países hispanoamericanos al idioma oficial se le llama español. Bueno, pues aquí podemos utilizar indistintamente el español y
castellano, aunque bien es verdad que las demás lenguas cooficiales de las comunidades autónomas también son lenguas españolas. Y las lenguas cooficiales también son lenguas curriculares en sus respectivas comunidades autónomas, consecuencia de su reconocimiento estatutario. En cuanto al perfil de las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares, el panorama es muy amplio, si bien se pueden distinguir dos grandes modelos, al que hay que añadir otro más moderno. En primer lugar, el modelo de conjunción o de bilingüismo integral. Y en segundo lugar, el modelo de segregación. El criterio que distingue ambos modelos es la existencia o no de separación entre los alumnos en función de la lengua vehicular. Ninguno de los dos modelos ha recibido tacha de inconstitucionalidad. No obstante, parece que esta diferenciación de modelos ha quedado un tanto obsoleta. Decía antes que hay un tercer modelo más moderno y quizás más útil, que es distinguir entre modelos monolingües y multilingües, según apliquen un aprendizaje integrado de contenido y lenguas o no. La adquisición de un nivel de competencia lingüística alto para transmitir la enseñanza en los idiomas oficiales y al menos en una lengua extranjera. Esto es el modelo que se está imponiendo. Ya no basta la enseñanza en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónoma, sino que también además se ha de enseñar una lengua extranjera y enseñar en una lengua extranjera, normalmente el inglés. Este es el modelo moderno, ya digo, de enseñanza multilingüe. Pero bueno, vayamos a estos dos modelos fundamentalmente que se siguen en algunas comunidades autónomas. El modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral fue avalado expresamente, bueno, es el que se sigue, por ejemplo, en Cataluña, en Galicia o en Navarra. Bueno, pues se trata, según el Tribunal Constitucional, ya digo que fue avalado en una sentencia del año 94, al afirmar, por una parte, que no existe un derecho constitucional de los padres a elegir solo una lengua docente de sus hijos, pues desde la perspectiva del artículo 27 de la Constitución no se desprende el derecho a recibir la enseñanza en una de las dos lenguas. Esto lo ha tenido que advertir el Tribunal Constitucional ante la tendencia de alguna comunidad autónoma de querer enseñar solamente en la lengua oficial, prescindiendo del castellano y limitando el castellano a la enseñanza del propio castellano o de la literatura castellana, y enseñar todo lo demás en la lengua cooficial. Por otra parte, el modelo de conjunción, en cuanto responde a un deseo, a un objetivo, a un propósito de integración y cohesión social de la comunidad autónoma, es legítimo con independencia de la lengua del ciudadano. Por tanto, esto es importante lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. No obstante, el Alto Tribunal en esta sentencia del año 94 también destaca que esta circunstancia no debe determinar la exclusión del castellano como lengua docente, de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma. Es verdad que con la lengua propia lo que se pretende es corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al castellano, permitiendo alcanzar de forma progresiva y dentro de las exigencias que la Constitución impone el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su territorio. Por lo tanto, se trata de conseguir que el uso de la lengua oficial en el Estado y el uso de la lengua oficial en la comunidad autónoma, de la propia lengua, pues sea indistinto, similar, y que todos los niños acaben sus estudios conociendo a la perfección ambas lenguas y algo más, y también una lengua extranjera, el inglés, como acabo de indicar en estos momentos. Decía que una de las comunidades autónomas que sigue este modelo de la conjunción lingüística es Cataluña, que se caracteriza por el uso del catalán como lengua vehicular. Dice el Estatuto de Autonomía
que será la lengua de la enseñanza normalmente, la lengua vehicular normalmente de la enseñanza. De hecho, pues el artículo 35 solo reconoce el derecho a recibir la enseñanza en catalán. Y también se caracteriza este modelo por la prohibición de separación de los alumnos en función de su lengua habitual. Por lo tanto, un sistema de inmersión que deriva de la Ley 12 del 2009 de Educación en Cataluña. Bien, el Tribunal Constitucional, en su sentencia famosa 31 del 2010, que es la que resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, avaló este modelo, pero con una notable salvedad. No es posible que el castellano no sea objeto de idéntico trato ni disfrute con la lengua catalana, de la condición de lengua vehicular de la enseñanza. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional admite que el catalán sea lengua vehicular, pero también siempre que lo sea el castellano. Esta doctrina fue rápidamente aplicada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en una serie de sentencias que resolvían recursos de casación contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que habían dado por buenas una serie de decisiones de la Administración Educativa catalana que en la práctica reducían la enseñanza de y en castellano a las horas previstas para la enseñanza de la lengua y literaturas españolas exclusivamente. Bueno, pues estas sentencias cuestionaron por primera vez la legitimidad del sistema educativo catalán de conjunción lingüística por dos razones, fundamentalmente. En primer lugar, porque una exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución. En segundo lugar, porque esa política lingüística no puede ir más allá hasta el punto de negar la realidad de la convivencia armónica de ambas lenguas oficiales en Cataluña. Más recientemente se dictó una sentencia que yo creo que es muy importante, la sentencia del Tribunal Supremo, la sentencia de 28 de abril del año 2015, que ha venido a señalar la proporción razonable de presencia del castellano en al menos un 25% de las horas lectivas, lo que significa que además de la enseñanza del castellano y de la literatura castellana en dicha lengua, se han de impartir, cuando menos, otro área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga. Bien, es muy previsible que este criterio jurisprudencial, a medida en que se planteen futuros pleitos, pues a cuenta de los modelos educativos de las distintas comunidades, sea objeto de ratificación, matización o modificación. Bien, lo curioso del caso es que esta sentencia del Tribunal Supremo del 2015 da satisfacción a una reclamación formulada por la madre de un alumno en el año 2006, esto es 12 años antes de la sentencia que comentamos. Sabéis que en Cataluña ha habido siempre una gran conflictividad al respecto. Ahora el Tribunal Constitucional analiza los criterios que se han de tener en cuenta en base a un sistema que debe estar caracterizado por lo siguiente. Si la programación anual de la Administración Educativa competente no garantizase la oferta docente razonable, sostenida con fondos públicos, en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asumirá íntegramente por cuenta de la Administración Educativa correspondiente los gastos efectivos de escolarización en centros privados que repercutirá a dicha Administración Educativa. La comprobación del supuesto de hecho que determina el nacimiento de esta obligación financiera corresponde al Ministerio de Educación, a través de un procedimiento iniciado a instancia del interesado, instruido por la Alta Inspección de Educación y en el que deberá darse audiencia a la Administración Educativa afectada. Sabéis que la Alta Inspección es una función que corresponde en exclusiva al Estado. Otra cosa es que el Estado la ejerza o la ejerza con poca o con mucha intensidad. En tercer lugar, la obligación financiera
tendrá carácter excepcional y se extinguirá con la adopción por la Administración educativa de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales. Por lo tanto, estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional está indicando que, bueno, que es correcto el hecho de que ante la ausencia de lengua vehicular, del castellano como lengua vehicular, pues se pueda buscar un colegio privado en el que se cumplan esas condiciones, y esto sería pues con cargo a fondos públicos. Bien, no voy a hablar del modelo gallego o el modelo balear, porque entra dentro de este modelo de conjunción lingüística. Quizás, por el tiempo que me queda, quiero referirme al de separación o segregación propio del País Vasco y Navarra, en el que se contemplan 3 modelos que son objeto de elección por los padres. El modelo A, en que todas las asignaturas son en castellano salvo el euskera. El modelo B, que utiliza como lenguas vehiculares tanto el castellano como el euskera a criterio del centro. Y el modelo C, que utiliza como lengua vehicular el vascuence, el euskera, salvo para las asignaturas lingüísticas. Bueno, ha habido diversas normas reguladoras en el País Vasco de cómo encajar estos modelos, pero en 2007, por ejemplo, se dictó un decreto que disponía que el euskera será la principal lengua vehicular en el ámbito escolar. Con posterioridad y tras un cambio político en el País Vasco, pues se dictó el decreto 97 de 2010, que recuperó la idea de bilingüismo integrador, en el cual se pretende establecer una relación de equilibrio entre las 2 lenguas oficiales, si bien es cierto que mantiene el principio de mayor protección del euskera por ser la lengua oficial cuyo conocimiento es más deficitario. De cualquier manera, según unos datos recientes, hace un par de años, pues un 60% de los alumnos matriculados al inicio del curso escolar de 2017-2018 optaron por estudiar todas las asignaturas en euskera. No llega al 10% los que han preferido hacerlo con el castellano como lengua vehicular, y un 23% se decantó por el modelo bilingüe. O sea, solo un 23%, la mayoría, la inmensa mayoría, solamente por el modelo de inmersión lingüística, el modelo C. Bien, los 3 modelos incluyen, desde luego, la enseñanza del inglés desde los 4 años, aunque la Administración vasca pretende que para este año 2020, pues el 75%, esto es una previsión, se enseñe en los 3 idiomas. Bien, he hablado del modelo plurilingüe, que es el que parece que se lleva en estos momentos. Es el modelo, digamos, más moderno, y tiene su razón de ser en que la adquisición de un nivel de competencia lingüística alto pasa por transmitir la enseñanza, desde luego, en los idiomas cooficiales y al menos en una lengua extranjera. Este es el modelo de la Comunidad Valenciana. Desde el año 2012 se dictó un decreto, el decreto 127 del 2012, en el que se estableció el plurilingüismo en la Comunidad Valenciana. No quiere decir que sea la primera vez, porque en la Comunidad Valenciana, desde la Ley 4 de 1983, una de las primeras leyes que aprobaron las Cortes Valencianas, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, ya se establecían diversas previsiones en relación con la enseñanza del y en valenciano en el ámbito de la educación. Pues bien, este decreto dispone que los alumnos tenían que recibir las enseñanzas del y en valenciano, castellano e inglés, y se reconocía a los padres la facultad de intervenir en la elección de la lengua autóctona predominante en el proceso educativo. Su conformidad a derecho fue declarada por el Tribunal Superior de Justicia en una sentencia de mayo de 2014. Pero luego, con la llegada del gobierno del Botànic,
inicialmente integrado por el Partido Socialista y por Compromís, esto en la legislatura del 2015, en la actual legislatura del 2019, se añade Podemos como miembro de ese gobierno de coalición que gobierna en estos momentos la Comunidad Valenciana. Pero con el Botànic se implantó un nuevo modelo plurilingüe que se concretó inicialmente en el decreto 9 del 2017, en el que establecía el modelo lingüístico educativo valenciano y se regulaba su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana. El objetivo de este nuevo modelo era que los alumnos acabasen la educación obligatoria conociendo de forma efectiva las dos lenguas oficiales. Bueno, este era un objetivo que ya está establecido pues, desde el año 83 prácticamente, como ya he dicho, con la ley 4 de 1933 de uso y enseñanza del valenciano. Pero no voy a entrar en los aspectos, en los detalles de este decreto del año 2017, pero sí en los aspectos más criticados. Entre ellos destaca el hecho de que los alumnos de los llamados programas avanzados de plurilingüismo que prevé dicho decreto, con más horas de valenciano y de inglés, obtuvieran automáticamente los títulos de inglés y valenciano B1 y C1 respectivamente al acabar el bachillerato. Y los que cursaban más horas en castellano y por tanto menos de inglés, no. O sea, de alguna manera se favorecía a los que elegían digamos, el itinerario en valenciano, se les favorecía con más enseñanza de inglés y por lo tanto con la posibilidad de obtener al acabar el bachiller el B1 de este idioma. La regulación pues despertó un rechazo social enorme, focalizado especialmente pues, en la Diputación de Alicante y en los principales agentes sociales de la comunidad educativa. Hubo muchos recursos que se formularon contra este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, entre otras cosas, suspendió la vigencia del decreto por considerar que había una discriminación entre alumnos, que determinados alumnos podían ver disminuidos sus derechos en relación a la acreditación de los idiomas. Bien, la reacción del gobierno valenciano, ¿cuál fue? Bueno, pues fue dictar un decreto ley. Se dictó en septiembre de ese mismo año el decreto ley 3 del 2017. Era específico para 3 años y se hizo, bueno, pues con idea de que no pudiera ser recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativo. Algunos lo calificaron como el decretazo. Fue derogado en febrero del 2018 por la ley 4 del 2018, pero antes el Tribunal Superior de Justicia decidió plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente al mismo al entender que la Consejería de Educación no cumplió la orden de suspensión del decreto de enero del 2017, que había hecho, digamos, trampa. Se había suspendido aquel decreto y para no respetar esa suspensión el gobierno había aprobado un decreto ley. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia consideró que ese decreto ley vulneraba el artículo 86.1 de la Constitución en relación con el 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el 9.3 por arbitrariedad al no existir la extraordinaria y urgente necesidad para el dictado de tal norma. Pero mira, ante todos estos avatares, y voy a ir acabando, el Consell de la Generalitat cambió de estrategia y fomentó la presentación de una proposición de ley ante las Cortes Valencianas suscrita por los 3 grupos parlamentarios que dan soporte al gobierno del Botànic, el PSOE, el Compromís y Podemos, para blindar ese modelo que tenían establecido. Bien, es verdad que ha habido modificaciones en lo que actualmente es la ley 4 del 2018, de 21 de febrero, de la Generalitat, para que se regule y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano. En este sistema implica que los alumnos tendrán que vehiculizar como mínimo un 25% de asignaturas en castellano,
recuerdan la sentencia de 2015 a la que me he referido antes del Tribunal Supremo. Pues bueno, tiene su plasmación de alguna manera en esta ley de la Generalitat Valenciana. Los alumnos tendrán que vehiculizar como mínimo un 25% de asignaturas en castellano, otro 25% de asignaturas en valenciano, y se establece una horquilla de entre el 15 y el 25% en la lengua extranjera escogida. Todo ello basándose, ya digo, en la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, según sentencias en concreto hasta la que he hecho referencia. Y el 25% restante será a elección del centro, si bien la Consellería de Educación promoverá que los centros educativos sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano. Bien, esto, claro, ahí está clarísimo que se opta por premiar y por intensificar la enseñanza del y en valenciano. Sus consecuencias pues no se dejaron notar. Según una información difundida recientemente, pues de los 1.385 centros públicos y concertados, 476 ofrecen como lengua vehicular pues el valenciano, que es un 34% del. En unos segundos esperemos que se reconecte el profesor Garrido y concluya su exposición. Disculpen las dificultades técnicas de esta mañana. Ahora enseguida volverá la conexión del profesor Garrido. Estos son los modelos lingüísticos. Yo en estos momentos se cumple media hora de haber empezado a intervenir y acabo de esta manera y quedo a su disposición. La verdad es que me tendré que ir porque tengo clase dentro de pocos minutos, pero de momento me quedo y por si ustedes desean hacer alguna pregunta. Muchas gracias.